aplausos a Rafa, cibercapital. Buenas a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Esta mañana ya se ha hablado de ciberguerra, además me viene muy bien que se haya explicado un poquito de qué va todo este tema de la guerra híbrida, de ataque a infraestructura OT. Lo que vamos a ver hoy es un ejercicio, o el resultado de un ejercicio que está haciendo durante todo este año. Y es que estaba prácticamente aburrido en enero en casa y me dio por entrevistar grupos activistas prorrusos, ¿vale? Los he publicado y lo que vamos a ver hoy son un poco lo que hemos aprendido y si realmente pues está nuestro amigo Putin por detrás de este tipo de uso. Bueno, para quien no me conozca, este soy yo en mi estado habitual. El escudo no me lo dejan traer en el AVE porque dicen que es un arma. De aquí lo más importante, bueno, yo estoy en Checkpoint como Evangelist y Security Engineer. Lo más importante es el grupo de Telegram, de cibervengadores que os podéis meter a aprender ciberseguridad de manera gratuita, altruista. Ponemos CTFs y un poquito de todo. Tengo un par de libros y de hecho este libro de arte de la ciberguerra salió precisamente justo de una charla aquí de Security. O sea que importancia, se sorteará un quien me escanee esto y me hable por LinkedIn, ¿vale? El primero que me hable se lleva un libro. Veo que la escaneáis muchísimo. Le podéis dar tranquilamente a la foto que va a salir, ¿eh? Bien. Muy bien. Primera noticia de hiperseguridad, no se escanea todo lo que pillamos por el camino como si fuesen Pokémon. Ya veremos si el libro, si os tocará un libro de un juego o no tocará un libro. Bueno, vamos ya con las cosas más serias. Estas entrevistas, que sepáis que no pretenden legitimar las acciones de estos grupos, ni muchísimo menos. Es decir, lo único que yo quiero con estas entrevistas es entenderlas. Porque, ya decía Sun Tzu, no voy a ver en chino, no sé si algo esta mañana ha hablado en ruso, porque últimamente habla bastante en ruso, o en coreano, pero básicamente lo que te dice esta frase es la frase de arte de la guerra, que es conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo y saldrás victorioso en una batalla. Por lo tanto, conocer a nuestro enemigo es a nuestro amigo también hay que conocerlo, que muchas veces son enemigos. Pero conocer a nuestro enemigo es muy importante a nuestro adversario para conocer su motivación. Esto es un ejercicio de empatía radical. Tenemos que coger y pensar como ellos, ¿vale? Tenemos nosotros el discurso o la vista desde este lado del muro, por decirlo de alguna manera, tenemos que saber cómo piensan ellos. Y es que al final cada conversación que he tenido con ellos ha sido como si viviesen en un mundo totalmente diferente al nuestro. Un mundo totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados y un punto de vista totalmente radical. Como el contexto actual es la nueva guerra híbrida, ya lo han comentado antes, ataque a infraestructuras críticas sin tener que mover una tropa, y de esto los activistas se mueven muy bien. De hecho, los activistas se mueven por ideología, por cuestiones políticas, siempre han sido vistos como Robin Hood, incluso ellos mismos aquí se ven como héroes de su nación, pero es verdad que ahora mismo son como más, digamos, casi un ciberterrorista, ¿vale? Por el tipo de acciones que hacen. ¿Cómo comienzan estas entrevistas? Pues estas entrevistas comienzan con una charla aquí en Security el año pasado, que hablé de arte de la ciberguerra, hablé de No-Name, hablé de varios grupos, tanto APCs como activistas, en este caso No-Name, y dije, bueno, pues voy a coger y hacer un contacto inicial. ¿Por qué? Porque a ellos me seguían en redes sociales. Vosotros siguen vuestros colegas y me sigue No-Name, que no es una cosa que a mi madre le haga mucha gracia, que me sigan unos rusos activistas y que me publiquen en su canal como os voy a enseñar ahora luego dentro de un rato. Entonces yo les contacto y un día, en enero por la mañana, me dicen sí, estoy dispuesto a responder a todas tus preguntas y me envían un texto larguísimo.
Luego, gracias a Antonio Fernández, que no está aquí, que dio la charla conmigo en el CCN, en YouTube las tenéis todas disponibles, la podéis buscar, o Antonio Fernández, Cibersemana o Cibercapitán, y el nombre del grupo, y ahí tenéis las entrevistas que hacemos. Luego yo las leo exactamente tal como ellos me lo dicen. Porque esto es importante, que es la construcción de la confianza. Ellos confían en mí porque yo voy como profesional de ciberseguridad neutral, que quiero conocer su punto de vista, conocer qué es lo que hay detrás de esos ataques y aprender sobre ellos, porque cuando tú tratas de entender al enemigo puedes sacar muchísima información y muy útil. Y luego tener una inversión profunda, tienes que estar en sus canales, tienes que verlos, tienes que conocer su discurso, porque al final si te quedas en una entrevista o en unas preguntas muy superficiales, no vale de nada y corres el riesgo casi de darle propaganda y publicidad, y no se trata de eso. ¿Qué método se utilizó? ¿Anonimato? No. Fui como Rafa López, fui como Cibercapitán, y eso fue lo que a ellos les dio mayor confianza. Y por eso normalmente a veces llevo el escudo, por si hay francotiradores, y si alguien se quiere ser mi probador de comida y de agua, hay un huevo disponible porque el último se ha dado de baja, no sé por qué. Confianza. Cuando yo hago las entrevistas y las retransmito, siempre hay un poco de opinión por detrás, pero sí, suele ser un lenguaje neutral. Suele ser un lenguaje de aprendizaje de lo que hemos hecho. El lenguaje, importante, hablar como ellos hablan, entender su jerga, entender su concepto. Son rusos y algunos no tan rusos, que ya lo veremos. Y observarlo muchísimo, ver sus ataques, ver cómo funcionan, entender toda su idiosincrasia que tienen dentro, porque tienes que tratar de ganarte un poco su corazoncito, ¿no? El corazoncito del hacktivista. Y es que ellos utilizan el hacktivismo como resistencia. Sí, por la vale. ¿Ya no se oye la radio? ¿Sí? Mejor. ¿Que sigo oyendo? Bueno, pues intenta hablar más fuerte y así notamos. Vale. El hacktivismo como resistencia. ¿Qué es lo que proponen ellos? Ellos proponen que si eres hacktivista, eres una parte de la resistencia de esta guerra híbrida. Aquí tenemos una imagen de Mr. Hansa, además fijaos que está en español. Esto lo hacen desde el canal de ese informador ruso, que también hablaré hoy de él, que también lo entrevisté. Y ellos dicen que bueno, Internet es un campo de batalla y que esto le ayuda muchísimo a atacar no solo a Ucrania, sino a Ucrania, cualquier país de la OTAN. Básicamente ellos dicen a cualquier país rusófobo y que esté en contra nuestra. Que dices, joder, pues casi medio mundo. O sea, poquitos se quedan en su lado. Importante del hacktivismo, tienen una identidad colectiva. Ellos no suelen ser lobos solitarios. Y de hecho colaboran muchísimo más que todos nosotros. Tienen una unión enorme. De hecho, han formado alianzas, que hoy hablaremos de ellas. Tienen un objetivo común, que es atacarnos a todos nosotros. Aquí se aplica perfectamente lo del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿vale? Y luego el mensaje, que está siempre por encima del individuo. Son superidealistas. Y esto es importantísimo. No es lo mismo luchar contra un cibercriminal que te quiere robar la cartera que contra un grupo hacktivista que lo que quiere es reventar. Lo habéis visto antes, por ejemplo, cuando han hecho la demo, que en este caso, bueno, la guerra híbrida, y se consiguió hacer con Stuttgart una central nuclear, etc. Pues el grupo hacktivista intenta hacer prácticamente lo mismo, si puede, ¿vale? Porque no siempre puede. Muchas veces son ataques de negación de servicio que se quedan en una etapa un poco más alta. Pero veremos a ver que no se quedan solo en ataques de negación de servicio. ¿De aquí conocéis muchos de vosotros a No-Name? ¿Lo tenéis más o menos conocido? Vale, No-Name, ¿por qué es famoso? Por denegación de servicio, ¿no? Pues ya os digo que hace bastantes más cosas. Incluso abierto un canal nuevo ayer para demostrar que es capaz de hacer ataques en infraestructuras OT. Ahora que también hablaremos de qué tipo de infraestructura OT ataca, porque no son precisamente centrales nucleares. ¿Ellos qué dicen? Bueno, pues
La música está ha salido perfecto. Crítica occidental. Al final ellos dicen que nosotros no vivimos en una democracia, que nosotros somos títeres de Washington, que no... Vamos, básicamente que estamos oprimidos. Entonces, que nosotros estamos totalmente manipulados. El argumento, pues que la diferencia simplemente es la sofisticación en cuanto a la manipulación que nos tienen a nosotros, y su estrategia es tratar nuestra propia retórica contra nosotros mismos, es decir, tenemos una falsa sensación de libertad. Ellos además se ven como justicieros, ellos forman parte de lo que llaman la justicia digital, por eso son tan peligrosos, porque dicen que el sistema es fallido, que los gobiernos no hacen justicia y que ya están ellos para hacer esto. Bueno, joder, poder de la nariz. Vacío de poder, como no hay poder, porque ellos consideran y no legitimizan a nadie como que puede hacer justicia, ellos llenan ese vacío y luego hacen la acción activista, es decir, se autoproclaman ejecutores de todas las acciones y de todas las ataques que hacen. De hecho, Noné nos dice que cuando los gobiernos no hacen justicia, que ya lo hacen ellos. Hostia, ese mensaje es bastante interesante. Voy a poner un poquito por aquí. Su lógica es que nosotros primero atacamos con bombas y política, porque claro, todo el mundo sabe que Ucrania se atacó a sí misma el primer día de la guerra. Pero bueno, para que veáis cómo funcionan con su mensaje, que a ellos simplemente responden con información o desinformación, y que es autodefensa todo lo que hacen, porque ellos se sienten atacados. Y lo vuelvo a decir, es muy curioso, porque todo esto empieza además a lo bestia a partir de la invasión de Ucrania, no la invasión de Rusia. Para que veáis cómo juegan. ¿Cuál es la realidad? Pues que con esto tú puedes construir el diálogo y el contexto que a ti te dé la gana, porque al final cualquier acción está legitimizada. Me estás atacando y a tomar por saco. O sea, con esto ellos pueden coger y hacer lo que quieran. ¿Cuál es su ética? Pues según Killnet, User, que es otro de los activistas que entrevisté, y este es bastante peligroso porque además atacó la otra varias veces. Una de las veces dice que robó credenciales, la otra dice que no robó credenciales. Esto forma parte un poco también del juego del activismo, del cibercrimen. Ya habéis visto el robo de Wikipedia, no es mentira, sí, no. Bueno, el caso es que publicaron unas cuantas contraseñas que igual algunas por el tipo de contraseña puede ser que no sea verdad, porque Smith 1234 y Coronel 2525, eso tiene pinta de que alguna fuera verdad, ¿vale? Al final dicen que no atacan por traje, que atacan por un propósito. Y contra eso es muy complicado defenderse. ¿Por qué? Porque el cibercriminal llega, te intenta atacar, ve que puede entrar, va para adentro, ve que no, pasa al siguiente. Estos son como un martillo piloto. Tiran, son insistentes y persistentes. Y como tú bajes la guardia en un segundo, ahí que te va a parar. La primera entrevista, aquí la tenéis, con Noné. Este grupo es el grupo activista, entre comillas, más famoso que hay ahora mismo. ¿Por qué? Porque es el más sonado, pero hay otros que son más peligrosos y que están bajo el paraguas de Noné. Aquí tenéis el top 5 de ciberataques, acordados de esa semana, del 9 al 15 de julio, 53 ataques. Esto lo pasó Hackmanac, que es una empresa de ciberinteligencia. Llevan activos desde febrero de 2022 y tuvieron su apogeo el día de las elecciones, donde sí es verdad que tumbaron algunos servicios, y ya lo dije el año pasado, pero en el DSN sí que es en público, pues salió que el día de las elecciones hubo robo de credenciales de partidos políticos, de quien recuenta los votos y de medios de comunicación. Y aparecieron él, aparecían los grupos separatistas rusos, es decir, que estos parece que igual hacen algo más que PPT haciéndose, ¿vale? Esta gente se organiza por grupos de Telegram y además tienen a bien de, como son tan famosos, ya tienen grupos en español, en inglés, en italiano y de todos los países donde atacan. Telegram continuamente se los tiran, pero ellos lo levantan. Funcionan como una estructura completamente jerarquizada. Y además incluso tienen CTF y el ganador del CTF, que es quien ataca más trimestralmente, gana $80.000. No está mal. El siguiente 50 y el otro 30.000.
Y así premios hasta el número 10 de 3.000 dólares. En criptomonedas que puedes cambiar, etcétera, etcétera. Y luego tienen retos semanales, señalar diferentes objetivos donde te dan 50, 100 euros. Los premios van variando, ¿vale? Además, ¿qué aprendimos con ellos? Porque todo el mundo decía, estos son 4 chavales que hacen de servicio y poco más. Bueno, pues detrás de esto no hay 4 chavales, detrás de esto hay un grupo enorme, muy militarizado, muy jerarquizado, y además ellos mismos lo dijeron, no somos un grupo solo de negación de servicio, porque nosotros hacemos desde ciberataques complejos hasta campañas informativas, ¿vale? Y además ellos aplican muy bien el tema de que si alguien piensa como la ira, si alguien piensa que se le puede cortar la cabeza, saldrán mismos más. De hecho, ya lo veremos que es así. ¿Cuál es su psicología? Pues que Occidente se cree protegido por su firewall, pero que no puede proteger nuestras mentes. Ellos lo que tratan de atacarnos no solo es para que nuestras infraestructuras críticas, nuestras empresas, nuestras organizaciones caigan, etc., sino también para que nosotros nos unamos a su relato y nos volvamos prorrusos. Y diréis, ostras, ¿y quién se va a volver prorruso? Pues no os voy a hacer spoiler, pero lo vamos a ver después, porque unos cuantos, ¿vale? Ellos dicen que además que la infraestructura se pueden recuperar, puede haber una recuperación de los sistemas, pero que una vez que has implantado la idea en la mente de alguien, eso ya no lo puedes quitar. Muy tipo de VD, ¿no? Cuando dicen que debajo de la máscara hay algo más, hay dos ideales, y los ideales son a prueba de balas, etc. Se basan en esta lógica, ¿vale? Se basan en querer que la gente al final esté con lo que le gusta a España, que pone a España. Pensaba que iba a salir más flojo y lo he bajado. Esto es cuando ellos nos atacan a nosotros, en su grupo de Telegram, fijaros el vacile que quieren pegarse contra nosotros. Es decir, ponen a su osito, ponen a ellos riéndose y ponen al Fari diciendo, mirad, hemos atacado el Estado español, aquí están atacando el municipio de Baracaldo, la ciudad de Zaragoza, la ciudad de San Sebastián, etcétera, etcétera. Es decir, y además tienen, bueno, pues una consecuencia inmediata a que tú no estés a favor de ellos, ¿vale? Es básicamente, o estás conmigo o estás contra mí, lógica binaria. Pero en julio, ¿vale? En mitad de julio aparece la operación Eastwood, que últimamente las operaciones, joder, cogen unos nombres chulísimos y detienen a un montón de ellos. Tiene, de hecho, 7 detenidos en diferentes países, 2 de ellos en España, más de 100 servidores se han incautado, unos cuantos también en España, y se dice que No-Name ha sido no desarticulado, porque obviamente el núcleo central, los 7 u 8, que además tienen su Instagram y tienen su Facebook ruso y todo este tipo de cosas, y los podéis seguir en redes. Esos rusos se los van a pillar, pero que el núcleo se ha caído, que ya están totalmente desactivados, que este grupo ya pasa de historia, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la acción inmediata de ello? Bueno, pues la acción inmediata es un ataque coordinado y global de todos los grupos activistas que hay prorrusos contra España y contra los países que participan en la operación Eastwood. De hecho, ellos lo llaman la fucking Eastwood o time to retribution, ¿vale? En el tiempo de venganza. Y es una muestra de poder, es decir, que tú me has tirado a 100 servidores, pues yo soy capaz de levantarme 200 servidores y hacer muchos más ataques. ¿Os acordáis que eran 56? Pues ahora son 90, ¿vale? 90 ataques entre el 23 y el 29 de julio, justo después de supuestamente haberlo desarticulado. Ahora, de estos ataques, ¿cuántos ataques son no reales, sino he lanzado un ataque contra el Ayuntamiento de Baracaldo, no responde a PIN? Joder, hostias, ¿te consideras eso un ataque satisfactorio? Hombre, igual es satisfactorio cuando no responde a PIN durante 10 minutos, 15, 20 minutos, ataque de negación de servicio que he visto de 3 y 4 meses con las mitigaciones activas, porque eso no va, pero por 10 segundos que no respondan a PIN, es que puede ser un ataque tuyo o que al backend se le dio la pinza y se ha quedado frito. O sea, pero ellos lo venden siempre como un lucro. Y eso es algo que vais a ver ahora, que es de hace bastante poco, que os voy a enseñar en el rato. Siguiente, UserSec, Kingdom. Este
este es bastante potente. Y como veis, hay una cosa que todos, como vais a ver, todos tienen muy en común, y es que tienen un departamento de marketing de la hostia. Editan los vídeos para conseguir voluntarios y conseguir gente de la leche. No lo voy a poner entero porque es muy largo, pero aquí el amigo se presenta así. Tipo cine absoluto. A cyber attack today impacting airports across the country, including Colorado Springs and Denver. Con un ataque que hizo Estados Unidos británico. Obviamente juega mucho con noticias falsas. Esto le va a pasar porque está hablando incluso continuamente. Y lo que hablaba antes, que ellos participan y son muy de compartir cosas. Y de hecho, este usuario, ¿vale? UserSet, líder de Cleaner, que ahora es Cleaner 2.0, pues también se van refundando entre ellos, funda la Liga Santa o la Holy League, que tiene un nombre muy de James Bond, ¿vale? Y dices, hostias, ¿no? ¿Cómo mola esta Liga Santa? Pues en esta Liga Santa lo que tenemos son una cantidad enorme de grupos activistas que van en contra de prácticamente de todo cine. Y aquí se produce una cosa que es muy interesante, que yo les pregunto a ellos y les pregunto a él, oye, ¿y cómo haces tú una Holy League donde en ese grupo, por ejemplo, tienes grupos que son de Irán, grupos rusos, grupos pakistaníes, grupo indio? Y dicen, pero si India y Pakistán se están dando de hostias en la vida real, mirándose misiles. Bueno, pues en el mundo digital están juntos, es decir, grupos pro-musulmanes, grupos árabes y grupos prorrusos, que Rusia ha estado muchísimo tiempo en guerra contra el yihadismo, pues como que se juntan. Bueno, cuidado con el tema del yihadismo, porque uno de ellos me regañó, bueno, no me regañó a mí, regañó a Antonio Fernández el otro día porque dijo que era una yihadista, porque también atacaba a su propio país y atacaba a la yihad. Es decir, fijaos la gama de ideas y de gente que hay ahí dentro. ¿Y cuántos hay ahí dentro? Pues tenemos más de 15 grupos, creo que van ahora por 20, con más de 40 países objetivos, y en el último año más de 1000 ataques coordinados. Ojo, coordinados, por todos y cada uno de ellos. O sea que son capaces de hacer bastante pupa. Y son lo bueno, ¿vale? Para ellos, de compartir muchísimo, es que son capaces de desarrollar muchísimas herramientas propias y no depender del tercero. No como nos pasa a nosotros, que dependemos tanto de la cadena de suministro y luego pasa lo que pasa, ¿vale? Es decir, fijaos todo lo que hacen. Otro que entrevisté, que además lo entrevisté porque me pareció muy curioso, porque ZPentest es el único que hacía ataques a infraestructura OT, que ha venido muy bien lo que habéis dicho esta mañana de la parte de ciberguerra, de la parte de OT, porque estos son especialistas en la parte de OT. Lo que más me llamó la atención de su entrevista es que nos dejan entrever que tienen acceso a los submarinos nucleares británicos, porque en esa cadena de suministro tan chula, a alguien en Reino Unido se le ocurrió que el cuadro de mando donde tú le das el botón para lanzar el misil se fabrica en Bielorrusia, que es un país altamente amigo de la Unión Europea y nada amigo ni aliado de Rusia, ¿verdad? Bueno, pues es de fabricación bielorrusa, y ellos ya dejan entrever que, oye, igual cuando lancemos un misil no se puede lanzar porque han conseguido acceder. Juegan con ese caos, ¿vale? Con esa incertidumbre, como diciendo, cuidado porque podemos entrar en cualquier sitio. Y aquí dices, joder, vaya pedazo de ego que tienen. O sea, es un común de todos los activistas. Tienen un ego que no cabe en esta sala, bueno, es que no cabe ni en Sevilla. Pero que esto de coger y decir que igual si hay una guerra y tu submarino no funciona porque lo ha fabricado otro, también hubo noticias en su momento de que los aviones de los F-35, los americanos, también tenían un kill switch, y que igual si te venden un avión de combate y tú declaras la guerra a Estados Unidos, tienen un botoncito y el hub de dentro, ¿vale? Con lo que tienes para apuntar,
no te deja apuntar y tampoco puedes lanzar las armas. O sea que lo desmintieron, por supuesto, porque eso como lo va a hacer cualquier empresa que te vende un arma, que te pueda atacar a ti mismo, ¿vale? Pero bueno, ahí está, es decir, ellos juegan con eso, es decir, oye, que Occidente también lo hace y lo desmiente. Así que esto es un ejemplo y hay que cogerlo muy entre comillas. Y ahora explicaré por qué. Es un ejemplo de cuando ellos están atacando, se supone que han entrado a un sitio de estos de agua, son capaces de tocar la climatización, de tocar la temperatura del agua, el flujo del agua. Ellos son mucho de hacer este tipo de demos, hacer este tipo de vídeos. Por supuesto con su música y con su historia, que entran en el panel de control, son capaces de acceder, que cambian todos los parámetros. No, la música va igual. ¿Vale? ¿Por qué digo que hay que cogerlo un poco entre comillas? Porque a ellos esto lo venden como que, yo que sé, casi que han entrado el tratamiento de agua de una ciudad súper grande. Esto es de una bomba de agua de un lavadero de coche. Hombre, que al del lavadero de coches igual le jode que su negocio no funcione, ¿sabes? Pero también han metido en plan de hemos llegado a alterar todos los valores de fábrica y subir la temperatura de los congeladores y las cámaras frigoríficas de uno de los mayores supermercados de España. Y era supermercado Conchi, ¿sabes? O sea, que no era el Carrefour, pero que a esa persona y a ese negocio le están fastidiando, pero para que veáis que a ellos todo esto lo magnifican muchísimo. Pero es que lo venden tan bien que hay muchísima gente estando con ellos, siendo voluntarios de ellos y señalándole objetivos. Y desde aquí, desde España. Y para eso, para hablar de aquí, desde España, tenemos que hablar de desinformador ruso, ¿vale? A este lo he entrevistado 2 veces y es bastante interesante porque este no es técnico. Este lo que hace son campañas de desinformación o, como él dice, son campañas de información. Su narrativa trae masas, pero a lo bestia. A lo bestia. ¿Por qué? Porque tiene un grupo de Telegram con 12.000 personas. De habla hispana, ¿eh? 12.000 personas de habla hispana prorrusos. Quita de ahí 3.000 personas que sean posiblemente que quieran bichear, de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, centros de inteligencia de todo el mundo. Ponle 9.000. Ostras, 9.000, 10.000 personas prorrusos siguiendo a este tío y a todos los que han visto por detrás, son unos cuantos. Además, este se mueve muy bien en la retórica, se mueve muy bien en las falacias. Hace vídeos, ¿vale? Le gusta mucho, ya lo he visto, que le gusta el Fabio, ¿no ves? Camino por las calles de mi ciudad y solo veo pobreza, desempleo, precarización, Escuchad el mensaje, ellos y delincuencia. traen siempre imágenes de España hecha polvo, de España destrozada, cayéndose por los suelos. ¿Es este el país que además, da igual. ¿Cuándo y por qué nuestros políticos deciden gastar? Da igual, el vídeo es que bastante largo, ¿vale? Pero básicamente lo que te viene a decir es que están gastando mucho dinero en la guerra de Ucrania, que además da igual del color que seas, que todos los políticos van en contra tuya, juegan con el descontento. ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiere es atraer a todos los cabreados del mundo y que todos trabajen para él. ¿Vale? Básicamente eso es lo que tiene. Pero sin embargo, cuando hablé con él, por Telegram y por diferentes medios, él dice, soy ruso, me crecí, me formé en España y en los Balcanes. ¿Estamos seguros de eso? Porque, no sé, aquí creo que hay gente que igual puede entender esta referencia, pero tenía expresiones muy españolas y una de ellas es que, no sé si recordáis a Aznar cuando puso la pie encima de la mesa con Bush y dijo, ¿estamos trabajando en ello? Pues lo puso literalmente escrito en la entrevista a una pregunta que yo le hice. Entonces ahí dijimos, joder, pues este igual no es ruso. Igual lo único que tiene de ruso es el vodka que compra. Pero él decía que era ruso. Además, su objetivo cognitivo, él siempre dice que intenta conquistar mentes y corazones. Y además se lleva muy bien con el resto del grupo. De hecho, he visto que todos los ataques que hacen los otros los retransmiten. Esto es como cuando tú vas a la ruleta de la fortuna, pues él en la entrevista también aprovechó y dijo un saludo a todos los demás activistas que hay, desde Tapentes, Tunet, Diplomat, etcétera, etcétera. Por cierto, de uno de estos de aquí hay una entrevista también en curso, así que os hago spoiler y los primeros les arreglo. Que otra cosa que voy a decir, a Yusasek lo entrevisté porque Noney
me dijo, oye, ¿quieres seguir con esta ronda de entrevistas? Te recomiendo a user Sergio Kirchner, le voy a hablar de ti, y fue el que me llamó, bueno, me escribió a mí y me dijo, oye, que me ha dicho Noname que está haciendo entrevistas que me gustaría a mí también comentarte cositas. O sea, que ya entre ellos se van haciendo referidos. Igual, pues, a mí me pone en una situación que un poco complicada, ¿no? Porque también ese es otro de los riesgos a la hora de entrevistar a esta gente, que te da un doxeo y tengas que mudarte de planeta. Básicamente. El poder de esta gente, fijaos, ahí tenía 11.782 suscriptores, esto es de hace 2 semanas, lleva por más de 12.000 y pico, para que veáis, esto es así. ¿Cómo lo hace ese informador? Él crea una narrativa, que puede ser verdad, puede ser mentira o puede ser una falacia. Él siempre las emite, ¿vale? Luego ya, aquí cada uno que ya vaya haciendo sus propias conclusiones, deja que crezca, ¿vale? Y luego ya la audiencia lo amplifica e incluso hay mucha gente de esos canales que habla muchísimo, colabora muchísimo y alguno que se piensa que está tan por encima de la ley que manda audios de voz con su voz. Pues no sé, pero ahora vais a ver de lo que se le acusa a esta persona. Él dice que, esto es el sesgo de la confirmación, él dice que no hay manipulación si coincide con lo que la gente ya piensa. Pero claro, él lo que hace es arrastrar un poquito, ¿no?, a todos los que más o menos piensan igual y les da lo que quiere. Y a partir de ahí los ayuda. De hecho, una de las cosas que hace es decir continuamente en el canal, policía, guardia civil, miembros del ejército, que estéis descontentos con vuestros políticos, gobiernos, etc., os necesito, marcarme los objetivos y ser insider míos. Ojo, se dedica a reclutar también gente de aquí y quiere gente de dentro de las Fuerzas Armadas para ayudarle a atacar a España. La manipulación o revelación. Él dice que su argumento es que él solo muestra lo que los medios tradicionales esconden. Que él es el que tiene la verdad, porque los medios tradicionales esconden toda la verdad, etcétera, etcétera. ¿Y la realidad cuál es? Oye, pues la realidad es que hay algunas verdades que son incómodas, pero son falacias. Entonces, cuando tú tienes una verdad incómoda, lo envuelves en una falacia perfectamente construida, tienes un relato tan potente que mucha gente te va a seguir, tanto como más de 11.000 personas en Telegram. El resultado, que muchas veces es imposible distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, más todas las campañas de información y desinformación que le ayudan desde determinados países, Rusia, a lanzar, como se ha visto en redes sociales y en diferentes medios. Y esto es lo que he puesto nuevo para que veáis cómo funciona, ¿vale? El de la izquierda es el canal de Noname y este es el canal de Desinformador Ruso. Esto es con lo que yo ayer me desperté. Lo del medio es el post que yo hice en X para que veáis cómo manipula, ¿vale? Yo puse que había hablado de activismo en la jornada del CCN de esta semana, que gracias a Harmanak, ¿vale?, por los datos de Noname, donde, oye, pues, que hay que tener muy en cuenta estos grupos donde se demuestra que, ojo, se demuestra que Noname no perdió capacidad después de la operación misma. Ellos lo que entienden, publicitan y retransmiten a todo el mundo es que yo lo que digo es que Europol miente y que ellos son la hostia. O sea, de ese post a lo que ellos publican en sus redes, fijaos cómo llegan a manipular las palabras que realmente tú puedes llegar a verlo. Aquí yo no digo que Europol mienta, simplemente digo que con los datos que hay en la mano, 90 es mayor que 57, no se ha perdido la capacidad. Bueno, pues ellos le dan, entran al trapo, porque además es muy fácil que entren al trapo cuando tú dices algún comentario que ellos pueden coger y utilizarlo para publicitarse, ¿vale? Pues aquí lo dice, ¿vale? Que yo he cogido y que ellos lideran el número de ataques, que además que ya añaden lo de que no han bajado el ritmo de ataques sobre la inútil operación IBU, porque yo ahí está claro que he dicho que es la inútil operación IBU y que la Europol miente, ¿vale? Pues para que veáis cómo manejan ellos el relato y cómo manejan ellos la información. Y este es desinformador ruso. Enrique Arias Gil. No es muy ruso, ¿verdad? Ahora mismo va rapado, ya tiene un poquito más de pelo.
En septiembre, creo que fue por el 9 de septiembre, se publica ya en prensa la Orden Internacional de Orden y Captura, donde se acusa de terrorismo, apología de terrorismo, ataques informáticos, etcétera, etcétera. Es decir, ojo, delito de terrorismo, poquita broma. Y él, obviamente, se cabrea y dice: tenéis 10 horas para rectificar y retirarle todos los cargos penales. Os soltaré todos los datos de cada mortadelo, que es como llaman a los agentes del CNI, bueno, mortadelo y filemón, cada coronel, no voy a leer todo lo que hay por debajo, porque es el lenguaje bastante cabreado, porque efectivamente se cabreó bastante. Por lo tanto, él hubo un momento en el que dijo: este no soy yo. Hombre, pues si no eres tú, parece que te has cabreado bastante porque te pongan en la lista, ¿vale? Consecuencias, pues que todos los grupos se unieron, ¿vale? Y atacaron a España para protegerse. ¿Acordáis lo de la pertenencia de grupo, etcétera, etcétera? Pues lo apoyaron totalmente. Y de hecho hace la operación Mortadelo. Y la tenéis activa, es decir, ahora cuando Noname, ZPentest, Z-Alliance, etcétera, etcétera, hacen ataques, tienen Funky Dispute, Time to Retribution y Operación Mortadelo. Cuando veáis Operación Mortadelo es un ataque, significa que van a atacar o están atacando España. ¿Cuál es su argumento? Que él obviamente es inocente, no es un terrorista, obviamente toda persona es inocente hasta que se muestre su culpabilidad, y que él solamente informa. Bueno, o desinforma, porque se llama desinformador ruso. Y además vuelve a lanzar otro bordado diciendo que todavía tenéis la oportunidad para que esto pare, porque estáis haciendo un daño enorme a una persona inocente, que vais a parar, o si no, bueno, aquí incluso ya amenaza al rey, a los borbones, etc. O sea, ya va con todo. Aquí ya va absolutamente con todo, porque pensamos una cosa: esta persona tiene familia en España, tiene su vida en España, no va a poder volver jamás en la vida. Jamás. De hecho, hace poco le dieron el visado Snowden, es decir, el coger y que te quedes en Rusia porque eres bueno para los intereses rusos. Eso sí, espero que le guste mucho la estepa siberiana, porque no va a poder salir en Rusia en su puñetera vida. Bueno, igual puede ir a Corea del Norte, a China, pero que su avión sin querer no se desvíe ni se caiga, por la razón que pueda pasar, ¿vale? Es decir, y a una persona que ya en el 2020 empezó a radicalizarse y a partir del tema de Ucrania ya se radicalizó del todo. De hecho, bueno, pues él sigue haciendo vídeos y se dedica supuestamente a levantar identidades de los espías, ¿vale? Él en las primeras 48 horas dice que esto te interesa, porque dice que cogió todos los datos de Cyberwar Lorenzo, que entró en Cyberwar, en el Congreso de la Policía Nacional, y consiguió una filtración de todos los datos de los ponentes, de los policías, de la gente que fue allí. Son 700 entradas, es que hay 95 entradas de policía.es. Pero claro, esto es como todo. Accedes a los datos, los filtras y ves que 94 entradas era el mismo email de policía.es. Entonces, hombre, el mismo tío 96 veces, pues no vale, ¿no? O sea, no es... es verdad que luego se vio que se encontró a través de, bueno, pues como bien, obviamente, de un tercero, de estos listados que se pasan a los proveedores y a los partners de los congresos, con asistentes, es decir, pero él decía que alguien de dentro había accedido a la base de datos de policía y había conseguido filtrar toda esta información. En fin, ego y ego desmedido. ¿Qué hace? Pues hace campañas de psycho, que cada vez que lo digo me escribe luego porque debe de verme por algún sitio, porque luego me regaña porque no digo las cosas. Y hace, bueno, pues no hace ataques de Noname 056, pero los retransmite. Que luego aquí también la verdad que los medios tradicionales a veces son un poco regular, porque he llegado a ver que esta persona es el líder de Noname. No es el líder de Noname, no es el líder. Pero sí es verdad que está, ya he visto, muy cerca de todos estos grupos activistas, e incluso él se va a la gloria de que ya hay gente en España poniendo el símbolo de la Z y el símbolo de desinformador ruso en Burgos, en un parquímetro. Eso es una super victoria de la gente aquí, de españoles prorrusos. Solo hay una asociación española en Burgos, prorrusa, y son 2 personas.
quien ha puesto esa pegatina. O sea, y no hace falta ser guardia civil ni policía nacional para averiguar eso, simplemente meterte en listado de asociaciones globales por diferentes sitios y ver quién hay, ¿vale? Simplemente un pequeño ejercicio así y dices, pues ya seguir así, o sea. Así que estas dos personas se están, no ayudando, pero bueno, pues sí, porque estos fueron los que además hace, no sé si habéis visto la noticia que ponía que los cuarteles de Burgos estaban amenazados por los misiles rusos. ¿Vale? Pues eran estos, ¿vale? Con gente de este círculo cercano que decían que Rusia iba a atacar cuarteles de Burgos. ¿Por qué van a atacar Madrid? Hombre, mejor que no. Así lo he todo más tranquilo. Yo que vivo en Torrejón, al lado de la base, pues fíjate, yo tengo un cielo encima. Y vivo, claro, pegado a la base. Y estoy por hacer un agujero y así llego al túnel que hay por debajo, al refugio, que solo caben 30.000. Y luego, por último, tenemos a Mr. Hanza. Mr. Hanza, yo lo llamo el hacktivista. Este es el único que no es prorruso, este es marroquí, este es ciberyihadismo, pero el yihadismo se diferencia del yihadismo tradicional en que estos no siguen la yihad, sino simplemente ellos dicen que es guerra santa, etcétera, etcétera. ¿Por qué le llamo el hacktivista? Porque este es el único de todos ellos que realmente sí que me dijo, si se consiguen estos objetivos, que es que Marruecos deje de ser pues, una monarquía absolutista, que Europa pare de atacar a Rusia, etc., yo pararé mis ataques, ¿vale? Es decir, él es un poco más idealista. Y luego, cuando hablabas con él, se notaba que era pues, una persona bastante culta, ¿vale? Obviamente, nuestro amigo así informador, pues le pone su musiquita, le pone su vídeo para retransmitirlo, todo súper chulo. ¿En qué es especialista? En DDoS, en intrusiones, en robo de datos y en su canal él recomienda utilizar la herramienta Elite Stress, que es una herramienta de negación de servicio que puedes pagar desde 1.000 euros hasta 20.000 euros al mes para saltarte todas las protecciones anti-DDoS y poder atacar a quien tú quieras. Además, él dice que hace sus propias herramientas, hace su propio pentesting y que incluso tiene otros grupos atacando por él. Y pongo él como atacaba en pasado porque ha desaparecido del mapa. Desaparecido de todos los canales, desaparecido de todos los sitios y esta persona está en Marruecos. Supuestamente, por lo que él decía, que estaba en Marruecos. ¿Qué habrá pasado con él? No se sabe. Pero ha desaparecido totalmente del panorama del hacktivismo. Conclusiones. El enemigo no siempre lleva un arma. Al final no necesitan ese arma. Se ha dicho también antes esta mañana, me ha encantado eso, el sueño húmedo de los militares, el poder atacar sin armas y sin mover un soldado. Aunque bueno, el pendrive hay que meterlo. eso alguien se tiene que jugar ahí. Pero bueno, al final basta con una cuenta de Telegram. Los activistas hacen Sun Tzu dentro, no tiene esta frase, pero básicamente lo que nos quiere decir en uno de sus capítulos es conquista el espíritu antes que la ciudad, porque si conquistan a los ciudadanos, a ellos derrocarán a su rey, ¿vale? Y los activistas lo aplican diariamente. De hecho, veis que cada vez hay más personas, no solo en España, en Alemania, etcétera, etcétera, que son afines a estos grupos activistas y les ayudan. ¿Qué quiere el hacktivista? No quiere solo hacerte el error 500, ellos quieren sembrar el caos, porque el caos es muy peligroso. El caos es como el miedo es libre, y si yo siembro el caos, eso ya es muy complicado de mitigar, ¿vale? ¿Qué hacen? Una crítica al poder. Dicen que los gobiernos son débiles. Esto ya os lo dejo a vuestra interpretación. Gobiernos débiles, que los sistemas son vulnerables porque ellos pueden entrar en cualquier sitio. ¿Y de quién es la responsabilidad de que estos sistemas fallen? Que eso es interesante porque muchos de ellos han caído, no por grupos activistas, a otros por grupos criminales, pero sí que nos están dando una idea de decir, oye, que esto hay que protegerlo, ¿no? Que no puede ser que venga aquí un grupo activista y te tumbe las infraestructuras. Luego, dependencia digital. Esto es muy importante. Esto también es una cosa que hemos aprendido. Joder, que es que estamos haciendo outsourcing y externalización en los sistemas críticos.
que ya habéis visto con los submarinos de Reino Unido, que lo han externalizado a Bielorrusia. Y ya no hablamos, si entramos en diferentes entidades críticas, ya no solo españolas, sino a nivel europeo, de cuántas herramientas tenemos de ciberseguridad son españolas o propiamente europeas. Es decir, tenemos, que lo aparece por aquí abajo, una autonomía de defensa digital y de ciberdefensa complicado. Es decir, tenemos una soberanía tecnológica bastante débil. Somos muy vulnerables ante ataques de actores que son muy hostiles. También es verdad que hacemos también las cosas muy bien, ¿eh? O sea, no nos tumban siempre. Tenemos ahí el mando conjunto y al CCN haciendo el trabajo muy bien. Pero justo en la jornada lo dijeron, 337 ataques activistas registrados en el último año por impacto. Cuidado, 330 y pico, solo en España. Lo dijo el CCN. Y luego derrota, y es que es una guerra perdida antes de empezar si todo lo anterior somos vulnerables, hacemos outsourcing y no tenemos soberanía tecnológica. Así que con esto acabo. Este QR de verdad sí es el mío, ¿vale? Este es el que sí lleva LinkedIn. Y muchísimas gracias. Me podéis hacer un vídeo en vez de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí una pregunta? Sí, como vamos con el micrófono, doy la A mí me ha llamado la atención cuando has dicho la por ejemplo, los cantos de flag y dan precio goloso. ¿De dónde sale ese dinero? Porque ya sé que son organizaciones, pero el dinero, ahí detrás, gobierno hay que interesa. Te estás respondiendo tú mismo. Yo les pregunté, les dije, ¿de dónde sale este dinero? Digo, ¿sale de gobiernos? Y dijeron, no, estos son crowdfunding, salen de los voluntarios, salen de otros sitios, etcétera, etcétera. Cuando te pones a ver la Holy League, dentro de la Holy League hay determinados grupos APTs que están sponsorizados o patrocinados por grupos APTs que son directamente dependientes como Sandworm, ¿vale? de la inteligencia rusa. Entonces, hombre, si me junto con tu primo que te patrocina la inteligencia rusa, el dinero igual debe de fluir por ahí. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Es mucho dinero lo que se mueve. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Una más? Sí, baja, gracias. Me ha parecido súper didáctica la charla que tienen algunos sectores de un grupo de la pero mi pregunta va sobre, te mueves en una línea muy fina entre hacer bien publicando todo lo que le sacas de las entrevistas o hacer mal, en el sentido de que puede estar siendo altavoz de estos grupos. ¿Has tenido alguna vez que decir que no a esos grupos? Pues, es decir, no, mira, por aquí no paso, esto no lo publico, esto no lo saco, esto no lo voy a hacer así, por mucho que queráis, o ¿cómo gestionan ellos la narrativa a través de ti? La narrativa se la propongo yo antes. Yo les digo lo que hay. Yo les digo, yo soy neutral, yo voy a publicar sin filtro lo que vosotros decís, por eso lo hago en el canal de Antonio, en YouTube, para que no haya ningún medio tradicional que pueda manipular, ni para un lado ni para otro, porque ya sabemos cómo son muchas veces los medios, que dice una cosa y ¡puf!, ya la han liado. Entonces, dentro de eso ellos son inteligentes. Ellos saben perfectamente lo que yo puedo decir o hasta donde yo puedo ir sin meterme a mí en problemas. Porque yo lo que no quiero es retransmitir. Yo he tenido más problemas por esta parte de aquí que por la parte de ahí. Yo he recibido más reprimendas por la parte de aquí que por los grupos activistas que me han dicho algo que no querían decir. Ellos dicen prácticamente lo que quieren que se entienda. Lo que pasa es que ellos muchas veces cuando se abren dicen cosas que igual no deberían de decir. Porque no ven, sabíamos que hacía DDoS, pero ellos mismos dijeron que hacían intrusiones, robo de datos, que tenían gente en otros países, etcétera, etcétera. Es decir, ¿para qué se hace también este tipo de cosas? Para conocerlos más. Para darle a demostrar precisamente a la gente que dice que son 4 críos, 4 chavales y que no hay que tener importancia, que no, que hay que tener importancia, que son grupos peligrosos, que son grupos que nos pueden hacer mucho daño y que hacen más cosas. No he tenido que decirle que no, porque a ellos la narrativa la hacen muy bien, porque yo creo que detrás de ellos no hay un Rafa López,
hay un grupo de comunicación y de marketing perfectamente orquestado que saben lo que decir. De hecho, iba a hacer una entrevista con el desinformador ruso en directo en YouTube, que las está dando ya, y le prohibieron darlo. Eso es primicia, pero no lo sabe nadie. Así que ellos mismos saben que igual conmigo en directo no se la juegan. Una pregunta. Sí. ¿Existe un grupo activista por mucho en Internet? ¿Existe algún grupo activista pro OTAN Sí, de hecho, ¿cómo ha sido una mascareta, no? ¿Era el nuestro? Tenemos nuestro propio grupo activista español que se llama Careto, que es de verdad, o sea, buscarlo, que además, bueno, Era una PT. era una PT, ¿no? El grupo PT Careto. Tenemos nuestro propio grupo PT que es Careto, y de hecho hace poco dicen que había salido otra vez, etc. Sí que hay grupos activistas que son pues más pro-OTAN, pro-israelíes, etcétera, etcétera. De hecho, hay una infografía muy chula que se ve grupos activistas pro-Rusia, y se ven, no sé, y pro-islámicos, y se ven como 77. Grupos activistas del otro bloque, 7. Es que básicamente no necesitan tener grupos activistas el grupo de la OTAN, porque directamente ya lo habéis visto, o sea, habéis visto, Stuxnet fue el ejército, fue Israel, fue el día 8200. Es decir, Israel no se esconde detrás de grupos activistas, Israel te ataca directamente con su grupo 8200, igual que te ataca a Estados Unidos, que atacan los diferentes servicios y cuerpos de los diferentes países. Es decir, que no necesitan grupos activistas como tal, pero sí que lo hay. ¿Y que no dan mucho pago? Pero no pagan eso, no pagan eso, aunque sepamos igual, porque los juegan la mano. Rafa, última pregunta. Sí. Sé que son viejillos ya, pero Anonymous, ¿te sabe algo de ellos? O es que tampoco, o sea, dicen que nunca llegaron a ser un grupo como totalmente organizado, como que siempre se creó una identidad, pero que no existían realmente. ¿Qué no puedes contarme de ellos? Bueno, Anonymous sí existió, de verdad. Pero era un grupo descentralizado y se basaba en tener un grupo más descentralizado, y sí que cogía muchas veces lobos solitarios y se lo cogía como si fuesen franquiciados, ¿no? Es decir, bajo mi marca Anonymous se separó, ahora tienes Anonymous Sudán, Anonymous Rusia, tienes Anonymous que ataca a Rusia y Anonymous de Rusia que ataca a la parte de la OTAN. Anonymous realmente está desintegrado, aunque tiene diferentes canales y tiene diferentes grupos proxy que se llaman, y cada uno con su ideología bajo esa marca, pero la original, la de hace bastantes años, esa ya no existe como tal. Se ha disgregado en diferentes sitios con la ideología de Sudán, de pro-islámica o pro-OTAN, etc. Igualmente, Rafa.